¿Por qué no se suicida usted? Con esta sorprendente pregunta recibió el psiquiatra Viktor Frankl a sus pacientes más desesperanzados. Su propósito no era ni mucho menos que lo hicieran, sino justamente el contrario. Si estaban en una situación terrible, pero aún así seguían viviendo, contestar qué les hacía no suicidarse era el primer paso para dar contestación a otra pregunta. ¿Qué les hace seguir unidos a la vida? Y en esa respuesta hay mucha más profundidad de la aparente. Podían responder que era por sus padres, por sus hijos, por un trabajo, por un talento o una habilidad que nunca habían explotado, o incluso simplemente por un puñado de recuerdos que seguían reviviendo. Pero en cualquier caso, por más finas que fuesen esas hebras, eran las que inequívocamente les estaban conectando a la vida. ¿Y con qué autoridad el Dr. Frankl hacía esa provocadora pregunta a sus pacientes? Con la que le daba su historia personal en los campos de concentración de la Alemania nazi, incluido el famoso campo de Auschwitz. Allí, Viktor Frankl estuvo recluido y vio morir a su padre. Perdió también a su hermano, a su madre, a su esposa. Solo él y una hermana suya lograron sobrevivir al horror. Y en lugar de desesperarse, Frankl decidió ejercer como terapeuta de sus compañeros de penurias, para ayudarles a encontrar un sentido a sus vidas en medio de la sinrazón y el horror. Prisionero durante muchísimo tiempo en esos bestiales campos de concentración, sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda. ¿Cómo pudo él, tras tanta muerte, tras tanta pérdida, él que había visto destruirse todo lo que valía la pena, que padeció hambre, frío, brutalidades sin fin, y que tantas veces estuvo a punto del exterminio, cómo pudo aceptar que la vida fuera digna de vivirla? En su famoso libro El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl narra estas vivencias personales y les dota de una reflexión asociada sobre cómo la clave para ser feliz es darle un motor a la vida y cómo incluso en las circunstancias más adversas se podía ser capaz de encontrar ese sentido. En muchísimos casos nosotros no sabemos cuál es ese. Podemos buscarlo en la religión, el trabajo, la política, en libros, pero debemos indagar dentro de nosotros para empezar a acercarnos a ello. De nuevo, no es necesario que sea algo heroico, increíble, gigante, que suene para películas o para novelas. Puede ser simplemente el amor que le tienes a tu mascota, lo que dote de sentido a tu vida, una ambición, un sueño, una persona. Basta que exista algo que te haga levantarte. Hace unas semanas estuve jugando al Risk. No sé si conoceréis la dinámica del juego. Conquistar en un tablero los distintos países del mundo, librando batallas contra los otros jugadores. Y gana quien primero consiga un objetivo que tiene dos características clave, que es personal y que es secreto para los demás jugadores. Y gran parte de la gracia de este sistema, del objetivo personal y secreto, es que según estás jugando ves a los demás jugadores deambular sin ningún rumbo fijo. Atacan puntos sin aparente sentido, defienden otros con mucha o muy poca fuerza para lo que requerirían. Y asimismo, ellos piensan lo mismo de tus movimientos. Para ti tienen todo el sentido del mundo, pero si los ves desde fuera no se logran descifrar. Y de repente llega el punto en que alguien revela el objetivo inicial. Y de pronto todo el mundo empieza a explicar cuál era la tarea que se les había encomendado. Los motores que habían ido motivando cada paso, cada tropa desplazada. Y es en ese momento cuando todo tiene sentido. De esta misma forma es normal que haya muchísima gente que no entienda los pasos que das. No tienen tu contexto, no tienen tus capacidades, no tienen tus posibilidades, ni tienen tus ambiciones. El sentido de su vida posiblemente nada tenga que ver con el tuyo. Para ellos tus movimientos no tendrán sentido. Te verán andar hacia un lado o hacia otro, te verán dar vueltas, te verán pararse en sitios extraños o retroceder cuando todo el mundo está corriendo. Pero lo más importante, y de hecho lo único importante, es que tú sepas a dónde estás yendo. En el momento en el que lo sabes, da igual lo que te digan, da igual lo que crean ver, porque ese sentido solo lo conoces tú, y eso hace que sus días se llenen de valor. Tener un rumbo es primordial. Si yo sé que quiero llegar a Groenlandia, podré juzgar si me estoy acercando o me estoy alejando,
si estoy dando los pasos necesarios para acabar en Groenlandia en determinado punto. Si antes de Groenlandia quiero hacer una parada en Croacia, solo yo sabré si me estoy acercando a Croacia para luego ir a Groenlandia. Aunque desde fuera sea súper confuso, porque incluso si imaginan que quieres ir a Croacia no entienden por qué luego te vas, o si les has dicho que quieres ir a Groenlandia no entienden por qué has parado en Croacia. La clave es que tú sí sabes si te está conduciendo o no te está conduciendo a ello. Sin embargo, si no has determinado un objetivo, si no tienes un propósito, dará igual hacia dónde estés caminando, porque no estarás más cerca ni más lejos de nada. No habrás avanzado. Si no sabes hacia dónde ir, no puedes estar acertado. Y buscar dónde se quiere ir también es un objetivo. No significa que por no tener ya claro ese objetivo, estés desterrado a tener una vida sin propósito. El objetivo puede ser el mismo hecho de encontrar un primer objetivo, porque estos objetivos claramente pueden ser temporales. Si volvemos al ejemplo anterior, si tu objetivo en este caso fuese encontrar un objetivo, tendrá sentido que te apuntes a rugby, a guitarra, a teatro, que en tu tiempo libre colecciones rocas, que estudies derecho aunque no tenga aparentemente nada que ver. Los amantes del rugby, los amantes de la guitarra, del teatro, de las rocas, los estudiantes de derecho, te mirarán raro, se preguntarán a dónde vas, te dirán que están perdido, porque su sentido reside solo en esos sitios, porque su sentido está en el teatro, en las rocas, en el rugby o en el derecho. Pero si tú estás buscando un sentido, claramente la búsqueda hace que el ir picoteando tenga sentido. Solo en el momento en el que entiendes el motor es cuando puedes juzgar o comprender el sentido de los movimientos. Y es que buscar ayuda a encontrarse. Quien se pone en marcha ya está andando. El problema puede venir cuando no tienes ni tampoco buscas, cuando dejas que la inercia te arrastre por los cauces establecidos, sin plantearse siquiera si esos modelos encajan para ti, para tu vida, para tus aspiraciones, para tu felicidad. Y es que en definitiva, como decía George Bernard Shaw, la vida no va de encontrarse uno mismo, sino de crearse a uno mismo.